Este fin de semana realmente hubo otro tema que la verdad que tomó escena a nivel prensa y obviamente generó muchas opiniones a partir, le diría que de muy pocas certezas. Lo único que se sabía es que el ex secretario de la actual vicepresidenta, en aquel entonces presidenta de la Nación, estamos hablando obviamente de Cristina Kirchner, bueno, su ex secretario Fabián Gutiérrez había aparecido muerto, obviamente por todos los signos de la escena se sabía que se trataba de un homicidio, pero no mucho más. Obviamente interviene la justicia provincial y a partir de allí se empezaron a generar un montón de suspicacias, comentarios, opiniones de un lado y de otro que nada tenían que ver con los elementos en concreto que surgían de la investigación. Obviamente, al tratarse de un homicidio, intervenía justicia provincial, pero, por ejemplo, desde la oposición, desde un sector de Juntos por el Cambio, reclamaban la intervención de la justicia federal por creer ellos que a lo mejor se podría tratar de algo relacionado con la causa Cuadernos. Pero vamos a saludarlo a Ricardo Alfonsín, quien en las últimas horas emitió opiniones contundentes y críticas para con la oposición y su rol a partir de formar república, de hacer esta república día a día. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Carolina les saludan desde Canal C. ¿Cómo les va, Joel y Carolina? Qué gusto saludarlos. Bueno, quisiera saber su primera apreciación sobre este comunicado de un sector de Juntos por el Cambio pidiendo el cambio de jurisdicción, que intervenga la justicia federal y no la provincial. Bueno, mire, sobre esa cuestión creo que es más o menos lo mismo que han planteado en ese documento, que me pareció muy poco responsable, propio de quienes no están a la altura de las circunstancias, que quienes no comprenden las consecuencias de sus actos, quienes no miden las consecuencias, los efectos que pueden tener actitudes de este tipo en política. Hay que tratar de reconciliar a los argentinos, hay que tratar de no profundizar la grieta. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero no tiene derecho a decir lo que quiera. En todo caso, lo que quiere decir lo debe decir con mucho cuidado, no hacer insinuaciones, que todo el mundo sabe cuáles son, aunque ahora pretendan hacerse los que no quisieron decir lo que la gente ha interpretado, pero que creen que somos tontos. Que a mí me parece un acto de una deslealtad republicana evidente, y ese documento no tiene lealtad con la República, lealtad con los valores de la democracia. Revela que no están a la altura de las circunstancias algunos de esos dirigentes de la oposición, que la calidad del debate público es baja, muy escasa, no solamente por lo que se ha dicho con estos documentos, sino por lo que se viene diciendo desde que asumió el actual gobierno, y eso es impropio de la Unión Cívica Radical, y quieren que algunos, por ser radicales, nos callemos la boca. No, ojalá ahí en Córdoba, el presidente de la Convención Radical Nacional, nada más y nada menos que el presidente de la Convención Nacional del partido, ha hecho unas declaraciones muy claras, muy valientes y muy categóricas. No todo vale en política, no todo es posible, claro, con el propósito no cualquier cosa, digo, se puede hacer con el propósito de obtener un rédito electoral. Es lamentable, miren, y la verdad es que si hay algo que ha caracterizado al partido en su historia, aunque tenemos muchísimo para aprender todavía, es su responsabilidad en circunstancias complejas, la seriedad con la que se ha manejado. Ricardo, y es como si estuviéramos, llevados, arrastrados por quienes no comprenden lo que ha sido la historia de Argentina. Es como si no estuvieran, reitero, a la altura de las circunstancias algunos, y espero que los radicales digan algo, o se van a quedar callados de boca y después en privado dicen tenés razón, algo habría que decir.
Espero que digan algo los radicales por la República, por el país. No tengan miedo, esto no es un cuartel, no es un regimiento. El presidente del partido se equivoca y se equivoca mucho y tienen los propios radicales que decirle cuando se equivocan. Nadie está obligado. Acá no hay obediencia de vida, así que por favor, espero que haya las reacciones. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Carolina los saluda. Hoy, bueno, leía un portal de un medio de comunicación local que tiene alcance nacional y ayer, bueno, un programa de política que sale los domingos a la noche también a nivel nacional, en donde pareciera que son medios de comunicación que portan una bandera política porque ya, digamos, estaban realizando juicios de valor al respecto y abriendo un sesgo de la duda sobre la muerte de Gutiérrez. ¿Qué reflexión hace sobre la responsabilidad de los medios ante el tratamiento de este tipo de noticias? Mire, yo creo que cuando hablo de la oposición, no me refiero solamente a los partidos políticos. Así como cuando hablamos del oficialismo, no solamente me refiero a los partidos políticos. La oposición, en este caso, es el conjunto, el complejo económico, social, comunicacional, intelectual, político, partidario, que se opone a las concepciones que están orientando la actual gestión de gobierno, que se opone a las concepciones a las políticas que se están aplicando desde el gobierno. Así que sí, claro, pero hay límites. Por supuesto que siempre en política hay diferencia, nadie puede pretender que todos piensen igual y que los que piensen igual apoyen lo que creen que no es correcto. Eso hizo el radicalismo durante el 2015, el 2019 y espero que no lo vuelva a hacer. Pero hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas. Yo le pido a los argentinos que reflexionemos un poco. Si creen que nosotros vamos a poder enfrentar mejor los problemas que tenemos los argentinos, que son muchos, son los que tiene todo el mundo, pero además nosotros tenemos que enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, que está enfrentando todo el mundo con la mochila pesadísima que supone una economía argentina que ya antes de la pandemia estaba en situación delicada, en terapia intensiva, digamos. Así que yo le pido a la sociedad que seamos serios, que no todo vale, ni en la vida ni en política. No se pueden hacer insinuaciones del tenor de las que se hicieron en ese documento, cuando a las 24 horas estaba la persona detenida, descubierto los autores, ya habían confesado. Ricardo. Sí. Sí, en relación al rol de la oposición, le pregunto, por ejemplo, sobre los dichos de Patricia Bullrich, que dijo puntualmente que algunos sectores del oficialismo que hoy piden responsabilidad son los mismos que cuando gobernaba Cambiemos le quisieron cargar el caso Santiago Maldonado, emulando obviamente la década del 70 y la desaparición forzada del Estado de personas, ¿no? No, pero a ver, confunden cosas que no tienen nada que ver y a propósito, porque lo que se decía en ese momento era que la gendarmería tenía que ser investigada como correspondía, porque había muchas dudas acerca de lo que había ocurrido en un episodio en el que la gendarmería había reprimido una manifestación, o no sé bien cómo era el asunto, y había desaparecido una persona que no aparecía, pero nadie se lo atribuía al presidente Macri, ni nadie pretendía atribuírselo a Bullrich. Lo que en todo caso le decía a la ministra de Seguridad que facilitara toda la investigación posible para que se pudiera determinar si había habido algún caso de gatillo fácil. ¿Pero a ustedes les parece que es lo mismo eso? ¿Es lo mismo eso? No, por supuesto. Que decir que frente a un caso como esto, que además que ya está averiguándose en la justicia, y como quieren mantenerlo en debate y en la agenda, simplemente porque creen que les otorga rédito, electoral. Miren, yo sé de esto. Yo, responsabilidad de política no hace tanto que empiezo a ocupar, pero de política conozco porque he vivido en esto. Yo sé cuando se están haciendo especulaciones electorales o cuando se está hablando porque sinceramente se tiene una preocupación. Pero a ustedes les parece que alguien que dice que Mendoza tiene que irse de la República Argentina y crear la República de Mendoza
merece demasiada confianza cuando firma una cosa como esta. Pero ¿dónde creen que están viviendo? ¿No se dan cuenta de las responsabilidades que tienen? Y yo puedo hablar así porque no responsabilizo al gobierno, soy un hombre del partido. Y tengo las mismas posiciones que tuve de siempre. No cambié nunca. No cambié nunca. Siempre han sido estas mis posiciones. Y algunos creerán que yo puedo decir esto por gratitud, por el ofrecimiento del presidente. Mira, a mí lo mismo me había ofrecido el PRO, una embajada, y le dije que no. Y me habían ofrecido ser diputado nacional en el 2017. Y les aclaro que yo nunca entré por Cambiemos al Congreso, Yo entré por el Frente Amplio UNED. Y cuando se venció mi mandato me ofrecieron ser diputado otra vez por la provincia de Buenos Aires y dije que no. Porque para decir a todos que sí hay otros que lo hacen mucho mejor que yo. Y después, acá, porque no aceptaba eso, me ofrecieron una embajada y dije que no. Y después en el 2019 me volvieron a ofrecer ser diputado por la capital federal y dije que no. Sí, Ricardo. Y en noviembre el presidente me ofreció y dije que no. Me insistió en diciembre y dije que no. Y finalmente cuando vi la actitud que asumía mi partido después del 10 de diciembre del 2019, empecé a comprender que no iba a ser un factor de colaboración con el gobierno, que proponía políticas que yo creo que hay que aplicar para resolver los problemas que tiene la Argentina y que la derecha las va a resistir. Y cuando hablo de la derecha lo hablo en tono respetuoso, respeto a la derecha. Lo que pasa es que no soy de derecha y me respeto a mí mismo. Y conocemos y lo hemos tenido en este programa también usted, Ricardo, y dejó en claro en las últimas conversaciones que hemos tenido de esto de que el radicalismo debía volver a su esencia y salir de esta alianza de Cambiemos, en donde había, digamos, mezcla ideológica, mezcla de propósitos a lo largo de... Y bueno, y fue demostrado en los últimos tiempos de gestión también. Pero claro, pero si ¿quién puede negar? Yo fui diputado 8 años y sé lo que pensaba el partido. A mí no me lo pueden contar a eso. A mucha gente que no sabe cuáles fueron las posiciones del partido durante los años anteriores al gobierno de Macri le podrán decir lo que quieran, pero a mí no me lo pueden contar. Yo sé que nosotros a partir del 2015 empezamos a apoyar decisiones que tomaba el gobierno de Macri que no eran las que nosotros creíamos que eran las buenas para el país, exactamente las contrarias. Pero además, no solamente yo lo he dicho, allí lo ha dicho como varias veces Jorge Sapia. Ricardo, pregúntenle, y lo ha dicho Dante Rossi. Esto que decía recién de la política de antes y la política de ahora, viendo esta situación, y perdón, digamos, el término que uso, pero digo que se tiran los muertos de un lado para el otro. ¿Esta situación no existía en la política de ahora o se han perdido códigos a lo largo de los años en este ámbito? Mire, algunos han adquirido, han aprendido, otros han desaprendido. En la Unión Cívica Radical se ha desaprendido. Yo creo que les hacen homenajes, por ejemplo, a Raúl Alfonsín. Para Raúl Alfonsín, la responsabilidad y la lealtad con los valores de la República, la postergación de los intereses electorales en nombre de la calidad del debate público, era una cuestión central. Y eso se fue siempre para don Arturo Illia, esa era una cuestión central. Acá parece que se puede decir cualquier cosa y pueden... total, algunos de estos que son tan virulentos con el gobierno habían estado con el gobierno en otro tiempo, habían estado en el Frente para la Victoria. Y ahora parece que vienen a dar clase de lo que... de ser radical. Y yo no es que los critique porque hayan tomado en un momento esa decisión. Lo que digo, por favor, que se juzguen a los demás como se juzgan a sí mismos, por lo menos.